Vértice Juventud, donde todo comienza. ¿Cómo van, muchachos? ¿Bien o qué? Wow, qué emoción, a mí me aterra, eso llegó hasta aquí, casi me empujan hacia atrás. ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Eso, pero ahí va, gracias. ¿Qué más, Chino? ¿Cómo vamos? Bien, Juan. ¿Bien o qué? Bien, bien. Bueno, Chino, fresco, quítese eso, descanse. Yo me acabé de bajar, aquí no cobran parqueadero por maletas, hermano, eso está bien. ¿Qué más, Chino? ¿Bien o qué? Bien, bien. Hombre, Bueno, Juan, parce. pensando yo que ya estamos terminando el ciclo en la reunión de Vértice, ¿usted qué le ha parecido el tema? Parce, a mí el tema de los caminos me ha parecido, la verdad, un tema muy confrontante. Pensé que sencillamente iba a ser algo así bonito como todo el mundo lo pone, como cambie su manera de comportarse y deje de decir mentiras. Y no, realmente Jesús iba a lados del corazón humano que uno no puede dimensionar de ninguna forma. Sí, me ha llamado mucho la atención de este tema. A mí me ha parecido impresionante porque la gran mayoría de veces que yo había escuchado acerca del sembrador, se la contaron a uno como una historia como tan facilita, como tan sencilla, como un sembrador y una aplicación como tan suave. Pero cuando hemos entrado a investigar acerca de este tema, nos hemos dado cuenta de que esta parábola del sembrador es tan densa y que realmente Jesús lo que está hablando es un tema netamente de salvación. Porque para los judíos era muy normal que siempre se les hablara en una forma análoga y explicativo, pero cuando Jesús empieza a hablar acerca de la parábola del sembrador, es una parábola que tiene muchas cosas que para todo el mundo no era fácil obtener. ¿Y por qué se presenta realmente esta parábola? Es porque Jesús ese mismo día había recibido muchos ataques. Yo no sé, Juan, pero para llegar a este día yo he recibido tantos ataques y yo sé que usted también. Sí, la verdad ha sido tenaz, pero venga, Chino, ¿cómo así que Jesús estaba recibiendo ataques? ¿Que tenía un grupo terrorista detrás también? En cierta forma sí, mire, Jesús vino con un plan, con el plan de salvación. Y Jesús era necesario que mostrara que Él era el único camino al Padre, era el único que tenía el poder para librar a cada persona de esa debilidad que tienen internamente, de todos esos ataques que muchas veces son externos, pero otras, en la gran mayoría es interno. Interno, o sea, ataques internos como si fuera una batalla entre dos personas. Ah, correcto. Bueno, entonces yo quisiera preguntarle a alguien del público que nos acompañara y nos dijera, venga, ¿quién se acuerda cuáles han sido los dos terrenos que hemos tocado hasta el momento? ¿El primero cuál fue? El camino, ¿sí o qué? La semilla que cayó en el camino. ¿Y qué pasó con esa semilla? La agarraron los pájaros, se la comieron. ¿Cuál fue el segundo terreno? Alguien que me diga por acá. ¿Cuál? El de las rocas. Ese también floreció así, dio como el Salmo 1, fruto a su tiempo y su hoja no cayó, ¿cierto? Ese dio fruto que dio miedo. No. ¿Qué pasó con ese? La quemó el sol. Ve, Alex, qué tan interesante que estas primeras dos, lo que hablamos de los ataques, son de por fuera. La una por las aves y el otro por el sol. O sea que ¿cuántos terrenos nos faltan, Chino? Sería otro terreno más, que serían lo de los espinos y el que da buen fruto. Y el que da buen fruto. Chino, a mí el terreno de los espinos me ha llamado mucho la atención. De hecho, antes de que tuve la oportunidad aquí de explicarlo, el Señor a mí ya me estaba, yo no sé, ¿qué dice aquí el iPad? Desde noviembre del año pasado específicamente, el Señor venía trabajando conmigo este tema y me ha llamado mucho la atención por todo lo que involucra los espinos. ¿Qué cree usted, Chino, que los espinos significan en la palabra? ¿Qué de pronto ha visto usted? Mire que yo leía la carta de Santiago y Santiago dice:
Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada persona es tentada de acuerdo a su concupiscencia, O sea, a su debilidad a interna. la debilidad. Ya. Ok. Hay cosas, mire, en ese terreno, Juan, ¿sabe a mí que me llamaba la atención? Y usted lo decía, es que el enemigo, en los dos pasados, el enemigo es externo, pero en ese es interno, o sea que ese enemigo es muy peligroso, porque a la luz de muchas personas, así como cuando el sembrador sale a sembrar, cae en tierra, pero el sembrador no está viendo qué es lo que hay allí, y al parecer va a dar fruto, pero ese enemigo interno, que es la propia concupiscencia, es el que no deja al ser humano fluir. Me explico. Las personas pueden llegar, pueden escuchar la palabra de Dios como dice esa parte, y están allí, pero resulta que empiezan como esas dos naturalezas que hay en su interior. ¿Sí o qué? Y hay dos naturalezas, y realmente ahí es donde se tiene que ver quién es quién, porque a veces, como decíamos alguna vez acá, recuerda, alimentamos más la carne o alimentamos más el espíritu. ¿Y qué es lo que está sucediendo con los espinos? Que esa persona está alimentando más la carne y viene y dice, es tentado de acuerdo a su concupiscencia. Y usted que trabajó ese tema, usted mismo se dio cuenta. Usted dice, ese tema me ha marcado mucho. Y lo ha marcado ¿por qué? Por lo mismo, porque lamentablemente pueden pasar años y la persona no sabe. No se da cuenta que está en ese terreno, pero antes de entrar en el tema de los espinos, que es un tema realmente, aparte de interesante, es un tema que choca, es un tema que realmente, como Alex decía, los otros dos primeros terrenos tenían una característica y era que el enemigo era externo, el sol, ¿Las aves? las aves, pero en este caso el enemigo es interno. Pero antes de entrar allá, Chino, alguien me preguntaba del discipulado y me hizo una pregunta muy lógica. Me dijo, venga, si el sembrador es un sembrador sabe sembrar, ¿sí o qué? Su nombre lo indica. Si es sembrador, ¿por qué tiró las semillas al azar? Sabiendo que había un terreno que era bueno. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Por qué lanza las semillas a todos lados si sabía que en todo lado no iba a dar? Era un sembrador, o sea, usted no le dice a un campesino, venga, siembra aquí sobre las rocas. Por más nuevo que sea, un campesino sabe que tiene que sembrar en tierra negra. Entonces, ¿por qué el sembrador lanza la semilla a todas partes? Pero ¿qué quiere decir realmente Jesús con eso? Porque para Dios no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Porque Jesús vino a salvar al mundo, vino a salvar lo que se había perdido. Pero la salvación es una decisión. Mire, la salvación es gratis. La salvación es, el amor de Dios es eterno, es infinito, pero la salvación está condicionada por lo que la persona crea. O sea que espere, Chino. La semilla podemos interpretar para todos. La semilla es el mensaje, ¿sí? Aquí muchas personas han dicho, venga, es que tenemos que cambiar de planta, tenemos que cambiar de árbol. Y yo, hermano, estás muy ecologista. Pero no, aquí el problema no es la semilla, porque fue la misma semilla para todas partes, ¿sí o no? Fue la misma semilla. Y Alex hace una aclaración muy bacana aquí, y es que lo que quiere significar la cantidad de terrenos es que Dios no hace acepción de personas. Y Dios dice, aún aquellos que estaban en el camino, aún aquellos que estaban en los pedregales, aún aquellos que estaban entre los espinos, pueden convertirse en buen terreno. Y ese yo creo que debe ser nuestro objetivo siempre, llevar a los demás a que se den cuenta en el terreno en el que están y cambien de terreno, ¿sí o qué? Pero Chino, venga, entremos a este tema de los espinos. Este tema de los espinos me llamó mucho la atención porque yo lo resumo con 3 palabras: choque de voluntades. Es un enfrentamiento, como Alex lo decía, con un enemigo interno. Y ojo, aquí no nos vamos a meter ni con cuentos raros de que tú eres tu propio enemigo y tienes que vencerlo. No. Alex citó Santiago y dijo, cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia, a su debilidad. Con alguien discutía y le comentaba a Alex ahora que muchas personas dicen concupiscencia y ya, ese es un desaferrado sexual, entonces ya concupiscencia es solo una aberración sexual. Y no, lo que el texto realmente quiere decir es debilidad. Con lo que lucha Alex no es la misma lucha mía.
Con lo que lucha Juli no es la misma lucha de Juanjo. Cada uno tiene una lucha diferente. Uno será algo, para muchos será, ay, venga, es que decir mentiras, eso es tan sencillo. Hermano, usted no sabe cuál es la debilidad. ¿Le ha pasado a usted eso, Chino? Usted ha encontrado casos diferentes de debilidades. Hay diferentes casos y lamentablemente en ese caso es, por eso yo le decía, uno de los casos que más abunda, porque la palabra de Dios dice algo y es como todo lo que la palabra de Dios dice es profundo. Dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y hay muchas personas que la palabra no les ha podido entrar, no ha podido hacer la obra porque hay un Dios superior. Todo aquello que se interpone entre Dios y tú se llama idolatría. Y uno de los temas más ásperos, más duros, es el amor al dinero, el amor a lo terrenal, que a veces Dios siempre ha tenido una lucha constante en toda la historia. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho de la lucha entre Dios y Baal, entre Dios y el placer, Acera, los placeres sexuales. Y en este siglo, en el siglo XXI, se habla mucho de la lucha de Dios con las riquezas con Dios. Y es ahí donde el hombre tenga su tesoro, su verdadero valor, es quien va a primar. Y eso se ve mucho en el mundo. En el mundo son los deseos del poder, los deseos de las riquezas. Eso es lo que más tienta al ser humano y desvía. Las personas empiezan a pedirle a Dios una bendición y se desvían muchas veces por el deseo a lo material, a las posesiones económicas, a los deseos de la persona, del ser amado. Y eso es lo que ahoga realmente la palabra de Dios. Es el enemigo más impresionante que podría tener la palabra de Dios cuando es predicada. O sea, un narcisismo 2.0, un narcisismo revolucionado, un narcisismo donde el que importa soy yo y sentirme bien conmigo. Pero venga, Chino, yo quiero que vayamos un poquito más allá con este cuento de los espinos, porque eso no es así tan barato. ¿De qué era la corona que tenía Jesús cuando lo crucificaron? Interesante que haya la misma figura en ese punto. Pero hay algo más, Chino, y yo quisiera que antes de tocar ese tema de Jesús, que tocáramos algo, y es ¿cuál fue el pecado original? El pecado original, la gente dice que es comerse ¿qué? Una manzana, ¿sí o qué? ¿Amén? Comerse una manzana. ¿De las verdes o de las rojas? ¿Qué decía el texto? De las rojas. El árbol era de manzana roja, ¿sí o qué? Eso estaba clarito ahí, subrayado, eso lo mandó Moisés así, rayado así. No especifica primero el fruto. Y segundo, hay algo muy brutal, y es que el primer choque que el ser humano encuentra con Dios es la propuesta de la serpiente, lo que hablamos ahorita del enemigo externo que activó algo interno. Y es que ustedes no van a morir, porque ustedes pueden ser como Dios. Si comen de ese fruto, serán como Dios. Y es muy interesante porque es lo primero con lo que el ser humano se encuentra tentativamente: el orgullo, el yo ser como Dios, el tener poder absoluto para hacer lo que yo quiera. Pero hay algo más brutal todavía, Chino, y es la respuesta de Dios hacia eso. En Génesis capítulo 3, versículo 17, dice: al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos y cardos. Espinos y cardos te producirá, espinos que te hieran, dice esta versión, y la hierba del campo será tu alimento hasta el día en que mueras. Es muy interesante porque como los espinos son el resultado del yo querer hacer lo que yo quiera. ¿Usted qué piensa, Chino? O sea, cuando hablamos de ese enemigo interno, de esa carne,
¿a qué nos referimos? O sea, ¿hablamos realmente solo del aspecto de pronto sexual o algo así como de tocar a alguien más? ¿O a qué nos referimos en ese texto? No, Juan más adelante lo especifica en Primera de Juan capítulo 2. Se me perdió. Dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Ese deseo de lo externo, de esta forma fue que cayeron Adán y Eva, por codiciar. La codicia de la carne, los ojos, o sea, la soberbia de la vida. Todas estas cosas son el deseo, los deseos. Uno, deleites de la carne. Dos, el poseer todo lo que los ojos ven. Es esa codicia, ese deseo. Y lo tercero es esta ostentación. Mire que si nosotros vamos a mirar el ser humano, eso es lo que el hombre desea. Todo lo que sea carnal, todo lo que satisfaga, ese hedonismo. Se está viendo el culto al cuerpo, el deseo para que yo sea el que brille. Dios, la palabra de Dios es muy enfática y muy directa cuando dice: es necesario que yo muera para que tú vivas. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó, que es Jesús. Pero mire, el deseo de la carne que es que a mí me vean. El pastor lo decía hace 8 días. No estamos en contra de aquel que está haciendo deporte por salud, pero cuando la persona quiere que lo vean, que él sea el centro de atracción, que todo lo que haga sea eso, y eso es lamentablemente lo que ha llevado al hombre a querer ser un Dios, olvidándose de que fuimos creados con un propósito. O sea que lo que hablábamos ahorita del narcisismo, del ya no solo lo que yo me sienta bien, ¿sí? Porque el narcisista se enamora de sí mismo y o sea, hay algunos de nosotros que somos más lindos, pues, pero es imposible. Pero, no mentiras. Pero sí, el narcisista vive enamorado de sí mismo, de lo que es, parece es que yo soy el mejor. No hay otro como yo, o sea, yo no sé qué haría este mundo sin mí prácticamente. Y eso es una de las cosas más fuertes, o sea que ya no es solo el yo me amo a mí, sino que yo quiero que los demás me vean y me amen. ¿Qué consecuencias podría traer eso en este mundo, Chino? Si todo el mundo coge esa actitud. El egoísmo, la falta de amor. Jesús nos predicó lo contrario. Jesús nos habló de que nos amáramos. Pero cuando hay una persona que se ama a sí mismo, le interesa poco el otro, y eso conlleva a que las personas quieran someter a los demás a su voluntad. Se convierten en opresores porque quieren ser superiores sin importar el que hay que servir, el que hay que amar, el que hay que sacar. A mí me llama mucho la atención una frase que escuché. Una persona decía: si tú tuvieras la medicina para sanar todas las enfermedades, no la compartirías. Y eso es lo mismo que está pasando con la palabra de Dios. Tenemos la medicina para salvar a la gente de la muerte eterna y no la compartimos. Y es impresionante cómo el ser humano se está ahogando en sí mismo. Mire, la opresión mundial que se está dando de unos pocos hacia las clases menos favorecidas, el robarles el sustento para que ellos se enriquezcan y tengan el poder. Lo estamos viendo ahorita en Colombia, lamentablemente, la universidad pública, de cómo se necesita un pueblo como apartado, un pueblo que no pueda sobresalir y que esté subyugado. Y ese no es el evangelio del reino de Dios. Eso es muy bacano, porque aquí, muchachos, entramos en otro plano, y es que Jesús sale del plano espiritual religioso y se convierte en un tema de sociedad. Y miren lo que Alex, lo que yo le pregunto es: ¿qué pasa si cada persona la dejamos ser como quiera y la dejamos entrar en un narcisismo? Comenzamos los unos a los otros
a subyugarse. Y el que no se someta, ¡ay! Cuando usted esa es la verdad, o sea, si nosotros dejáramos nuestra naturaleza humana a flote y alguien no se somete a lo que nosotros decimos, entramos en contienda y en pelea hasta que la persona pierde. Y si no pierde, luchamos hasta el final, porque yo tampoco me voy a someter a lo que dice él. O sea que podríamos decir que el resultado actual de la Colombia es una falta de Jesús, literalmente. Es una ausencia gigante de Jesús. O sea que, muchachos, realmente la solución no está en la educación. La solución de este país. Sí, ya. La solución de este país no está en la educación, no está en mejores políticos, no está en mejores leyes. La solución de este país está en Jesús y en el mensaje que Él trajo. Eso es por lo cual deberíamos vivir. A mí algo que me impresiona mucho, Chino, es que, para ir cerrando este tema de los espinos, es que al final la una mata a la otra. Terrible. La una mata a la otra, muchachos. Y esa es la realidad. En su vida hay dos voluntades peleándose. Póngame cuidado en esto. La voluntad de Dios y nuestra voluntad. Y eventualmente una de las dos va a morir y la otra va a sobresalir. Pero algo más. Sabemos que ¿de qué estaba lleno el terreno? ¿De qué? De espinos. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado de qué era la semilla que lanzó el sembrador? Chino, de pronto usted sepa o pueda darnos un acercamiento a eso. Pues la parábola no lo habla directamente. Algunas hipótesis dicen que era creo que la higuera de trigo, sí. Era de trigo. Pero en el contexto espiritual sabemos que lo que estaba sembrando el sembrador era la palabra del reino. El 3:18 lo dice, que la palabra representa, es la palabra del reino de Dios sembrada en los corazones. Es algo muy brutal, porque sí, o sea, yo sé que de pronto no es lo literal que encontramos en el texto, pero la semilla que se siembra, un acercamiento muy grande por el tipo de resultado que se obtiene al final, del 30, al 60 y el 100 por uno, dicen que es el trigo. Pero es muy brutal porque la planta del trigo no es fuerte, no es una planta así que uno diga que, hermano, voy a hacer una casa a punta de trigo, hermano. Es que usted viera esa berraquera de madera, hermano, eso es, no, hermano, yo no, tristeza, ¿verdad? No. Y lo mismo es con el reino, ¿saben? El reino no viene a imponerse. El mensaje del reino no viene a decirle, conviértase, va. No. El mensaje del reino no es así. Por eso la semilla se lanza a los 4 terrenos. Se lanza a todo. A todos. Porque a fin de cuentas, como Alex lo dijo, la salvación es una opción. El resultado es equivalente al final de los tiempos. Crea en usted quien crea. Y es, o usted está con el Señor al final de los tiempos o no está. Eso es así de sencillo. Y es algo muy brutal porque, ojo, una voluntad ahoga a la otra. No es un proceso de afán. O cuando han visto a alguien ahogarse así como que se cayó en el agua y se ahogó. No. Una persona tiene que literalmente ahogarse con el agua, o alguien tiene que ahogarlo hasta dejarlo sin aire. Es un proceso lento. Es una de las peores muertes. O sea, ay, sí, parce, yo me muriera, me encantaría que me mataran ahogado. O sea, que alguien me ahogara hasta la muerte, no sé, me encanta. No. Y ojo con esto. Usted puede que usted y yo estemos en ese tercer terreno y nunca habernos dado cuenta, dejando que nuestra voluntad se ponga por encima de la de Dios. Y a pesar de que vengamos a la iglesia y vamos a un GPS y crecemos en algunos aspectos de nuestra vida, porque el fruto, o sea, el fruto no se alcanza, pero la planta crece. La planta crece. Ojo con esto, no es que la planta nunca creció en el terreno de los espinos, la planta crece. La planta crece, pero la ahoga y nunca da fruto. Yo le contaba a Alex que hay un texto en Romanos en el que Pablo se encuentra choqueado consigo mismo y no es cualquiera, es Pablo, pero o sea, es Pablo.
Y Pablo, ¿cómo es que dice, Chino? Pablo dice, porque queriendo hacer lo bueno no lo hago. Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, y queriendo dejar de hacer lo malo, lo hago. Y yo digo, ¿qué? Y el man dice, y entonces descubro esta ley, que mi cuerpo está sujeto a la ley de Dios, pero que mi mente está sujeta a la ley de la gracia. Y la mente, porque a partir del Nuevo Testamento en adelante se trabaja mucho lo que es la mente, la razón, se habla acerca de su elección. Su elección. Mi mente está sujeta a la ley de la gracia. Sí, mire Juan que dice, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. O sea, si usted lo lee así de afán, eso es tres tristes tigres, compraron tradada. Pero cuando usted se centra bien, y por favor voy a pedirle a Alex que lo repita, pero póngale mucha atención a lo que Pablo está diciendo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Es un choque de voluntades, aún en los que ya son nivel Saiyajin Dios como Pablo. Es un choque de voluntades en su vida, en mi vida, en la de todos. La pregunta es, ¿cuál estamos alimentando? Jesús, cuando estuvo en el monte Getsemaní y encontró a los discípulos acostados, durmiendo, y este man penando porque el día siguiente iba a pagar el precio de todo el mundo. Estos manes durmiendo, que se supone que eran los amigos más cercanos. Él se llevó a los tres parceros de él, a los amigos, a los que realmente podían conocer el dolor de Jesús. Y Jesús llega y les dice, hermano, oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es un choque de voluntades. ¿Cuál estamos alimentando? Es la gran pregunta en esta noche. ¿Cuál vamos a dejar que tenga fruto en nuestras vidas? El fruto de las espinas, de los espinos, siempre va a ser una flor. Los espinos de enredadera tienen esa característica, y es que todos dan flor al final de sus días. Es bien chévere. Ustedes, por ejemplo, ven una corona de Cristo, un cactus. Tengo una amiga que es loca por los cactus y ella solo compra cactus que por las flores, y después los bota cuando le digo, venga, ¿qué le pasa? Se vuelve a dar. Pero el fruto, lo que dice al final el texto de Mateo en la parábola del sembrador, es que el fruto de la semilla del reino da más fruto, da más. Y hay más plantas que salen de esa, al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿sí o qué? Sí, el 100, 130, 30, el orden de los factores no altera el resultado. Pero miren muchachos, es en serio, o sea, ustedes quieren sencillamente dar una flor donde se ven bonitos y ya, o quieren en serio dar un fruto que permanezca y que comience a cambiar los terrenos alrededor. Oye, Chino, hablando de ese tema, yo tenía una pregunta. ¿Cómo así que al 30, al 60 y al 100 por uno, o al revés? O sea, 30 con 30, 60 con 60, el mismo orden en sentido contrario. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué era lo que Jesús quería decir con eso? Mire, eso lo hablábamos la vez pasada, decía que así como hay tres terrenos que no producen fruto de salvación, también hay tres tipos de terrenos que caen en buena tierra, y estos son los que dan un fruto, sea al 100, sea al 60 o sea al 30, pero que tienen que dar. La gente siempre se va a preguntar, ¿qué clase de fruto es el que da? El primer fruto que da la palabra sembrada es la salvación. Cuando llegaron donde Juan el Bautista, las personas le preguntan a él, dice que muchos, los saduceos y los fariseos venían a él para ser bautizados, y él digamos así, los recibe con esta palabra diciéndoles, pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a él a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira, de la inminente ira venidera? Dad frutos dignos de arrepentimiento. Y ya está puesta
el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Muchas personas podrán permanecer en denominaciones que llamamos iglesias por mucho tiempo y no están dando fruto, porque las personas realmente creen que el fruto es asistir cumplidamente a una reunión, es hasta venir a servir, es a venir hasta diezmar, pero la realidad de lo que está diciendo el fruto que tiene que dar, el que está cayendo en buena tierra, el principal, son frutos dignos de arrepentimiento. Me voy a explicar. Si tú dices, y esto es muy fuerte, Juan, porque es que esto realmente es la palabra de Dios, si yo digo que soy cristiano, pero me estoy acostando con la novia, déjeme decirle que yo no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Si yo digo que soy cristiano y estoy robando a mi prójimo, puede que yo sea el dueño de una empresa, pero yo estoy robando a mi empleado, yo no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. La primer predicación que tuvo Jesús, y eso está registrado en los evangelios, dice que cuando él se dio cuenta que Juan el Bautista fue encarcelado, se retiró a Galilea. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento no es una oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo como mi salvador personal y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. El arrepentimiento es un corazón contrito y humillado que se acerca delante de Dios y reconoce que es pecador, que su vida necesita ser salvada. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 9 y 10 dice que Jesús realmente a lo que vino fue para que nosotros pudiéramos huir de la ira venidera, del día del juicio. Si la persona está cómoda en la situación donde está, y aunque esté viniendo a una iglesia, pero no se siente incómoda de su pecado, déjeme decirle que está en los terrenos, sea de pedregales, sea de los espinos, sea el del camino. Pero si la persona se siente confrontada de la situación de pecado que está viviendo, es porque está en buena tierra. Dad frutos dignos de arrepentimiento. O sea que ese arrepentimiento es meramente decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador y ya, o ¿qué más implica ese arrepentimiento? No, Chino? el arrepentimiento es un cambio, es un giro de 180 grados. Mire, cuando a mí me dicen ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello que te aparta de Dios. Pero ¿qué es vivir en santidad? Sí, santidad es aquello que te acerca a Dios. Cuando el hombre pecó, le dio la espalda a Dios. Pero cuando el hombre se arrepiente, quiere decir que está mirando hacia su Dios y se está acercando hacia Él. Es una persona que dice y se da cuenta de que su vida no es correcta delante de Él y que ha pecado contra Dios y que hay situaciones y circunstancias en la vida que tienen que cambiar. Porque la realidad es que, como decíamos también anteriormente, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías. Dice que Él murió en la cruz por mi pecado, porque Él está recibiendo la justa ira de Dios en contra del pecado. Y Él lo hizo para que nosotros, por medio de su gracia, pudiéramos heredar su gloria. Es imposible que el ser humano, a través de sus fuerzas, pueda acercarse a Dios. Es necesario que Dios le ayude a salir de su camino. Mire, la carta de Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 6 al 11 dice: todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo,
Pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Jesús el Mesías, permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Oiga, tan duro esto que viene aquí, dice: en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. Chino, entonces venga. Entender entonces lo que dice al final Mateo 13, lo que dice Jesús al final, es que en el versículo 23, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha. O sea que si por ejemplo yo ya estoy caminando con el Señor y peco, ¿significa que yo nunca he conocido al Señor o que es por ejemplo lo que hablábamos ahorita frente a Pablo? No, es aquel el que no peca en una forma habitual, porque realmente todos somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Por eso dice Jesús que no nos dejaría solos, no nos dejaría huérfanos. A mí constantemente personas se me acercan y me dicen: ¿por qué tengo tantas luchas internas? ¿Por qué aquello y lo otro? Mire, yo siempre les digo a las personas: es necesario que identifiquemos el detonante de nuestro pecado. Mire, en mi caso, yo fui promiscuo y llegué al caso de pecar en una forma indiscriminada sexualmente. Cuando llego a los pies de Jesús, que reconozco que soy pecador y que reconozco que necesito su ayuda para poder vencer, es cuando Jesús empieza a hacer una tarea conmigo y me empieza a mostrar lo que hablábamos. Si yo alimento, ese ejemplo me lo mostraron a mí desde que yo llegué me estaban discipulando. Alguien me dijo: es como si tú tuvieras dos bestias, una bestia blanca, que es la bestia buena, y una bestia negra, que es la bestia mala. Si hay una lucha constante, ¿cuál va a prevalecer sobre quién? Entonces yo le dije: pues no sé. Me dijo: va a prevalecer aquella naturaleza la cual tú alimentes más. Y ahí es donde yo me di cuenta que era necesario uno vivir pegado y confiado en el Señor. Si nosotros estamos alimentando más los deseos de la carne va a poder más sobre los deseos buenos y santos, lo espiritual. Pero si tú estás alimentando más lo espiritual, tu espíritu va a dominar la carne. No podemos existir en una vida si no tenemos una intimidad constante con el Señor. Habrá momentos de debilidad, pero ahí es donde uno tiene que identificar qué es lo que lo detona. En mi caso, por ejemplo, yo estoy viendo un programa de televisión y si fui promiscuo, viene una escena que uno ya sabe que van a terminar en la cama. Vea, sencillamente yo cambio porque yo sé que eso es mi detonante. Yo le contaba, para terminar, yo le contaba a los muchachos, cuando yo voy en la calle y por ejemplo estamos en verano, es casi que imposible no ver a las niñas sueltas de ropa. En el caso mío, he aprendido que cuando yo voy en la calle me he vuelto hasta antipático, porque empiezo a mirar hacia arriba y yo empiezo a orar. Yo digo: Señor, mis ojos están puestos delante de ti. Te serviré con mis ojos, te serviré con mis oídos, con mi boca, con mis manos. Hasta el momento de poder llegar y yo poder estar en la calle, porque el ser humano, nosotros los hombres, somos muy dados a mirar hacia abajo. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es necesario vivir en santidad. Y ya he aprendido a mirar a las mujeres al rostro. Yo no tengo por qué mirar hacia abajo. No tengo por qué alimentar mi carne. Es porque empezamos a vivir en el Espíritu. Es porque empezamos a alimentarnos cada día más y más de Él. Y al identificar todo aquello que es detonante de nuestro pecado, tenemos que cortarlo. Para que esa bestia
esa naturaleza carnal y pecaminosa no se alimente, sino que alimentemos cada día más y más el espíritu. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. O sea que cuando el texto habla, aquí relacionando con el otro terreno, que es el choque de voluntades, y Santiago dice, no diga ninguno que Dios es el que tienta, porque Dios no tienta. Dios no pone en tentación a ninguno de nosotros, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su debilidad. La de Alex puede ser esa, y muchos dirán, ese Alex sí, no, mucho pecador. Sí, porque es un pecado visible. De pronto es un pecado un poco más visible que los demás. Pero, ¿qué pasa con la mentira? ¿Qué pasa con el orgullo? ¿Qué pasa con el juzgar? El juzgar no es solo cuando usted habla mal acerca de los demás. Eso ya es chisme. El juzgar arranca en la condición de corazón de uno. Y esos no son pecados visibles, muchachos. Son pecados donde usted tiene la lucha interna. Y algo muy importante es que Dios no tiene un ranking de pecados. Ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales. Es igual el que se robó 50 pesos a los políticos colombianos que se han robado plata. Es igual aquel que desviste a una mujer en su corazón a aquel que comete un acto de depravación sexual con ella. Ante los ojos de Dios la condición es la misma, porque el problema del pecado no es la acción. El problema del pecado es aquello que me aleja de Dios, como ya lo dice Alex. Es la raíz. Es la raíz. Es la incapacidad de yo poder decidir frente a esa tentación. Alguien me decía, hermano, la tentación no es mala. Y yo no, la tentación en sí no es mala. Lo que es malo es usted cuando la ejecuta. Usted ejecutando la tentación. Y muchachos, miren, este no es un tema que en serio estemos aquí parados como los dueños y señores de esta tierra apuntando a diestra y siniestra. Ustedes no saben cómo de miserables nos hemos sentido pararnos aquí al frente a hablar de esto. Ahorita mientras estaba ensayando aquí con Dani la alabanza, Alex estaba ahí sentado y yo me senté a hablar con él y hablábamos de, no, parce, no, que predique Juliana, lo bien, esto está muy duro. Porque muchachos, este tema no es fácil. Y siempre lo han presentado como una parábola bonita, pero esto nos tiene que llevar a tomar una decisión con el Señor. La palabra de arrepentimiento en el griego que Jesús utiliza es metanoia, es metanoeo, es cambien su forma de pensar. Cambien su forma de pensar. Yo no sé usted cómo perciba el pecado, por eso muchas veces somos insensibles en nuestros corazones. Yo no sé usted cómo perciba su pecado, pero alguien me dijo a mí, cuando a usted su pecado ya no le duela, preocúpese. Si a usted su pecado no le duele, usted probablemente está en uno de los otros 3 terrenos. Y evaluémonos, muchachos, vamos a los pies del Señor. Y en esta noche en serio que queremos extenderles eso que nos ha retado a nosotros tanto. El Señor nos ha dicho, venga, arrepiéntase de verdad. Porque para usted cambiar de dirección 180 grados, usted no solo gira su cuerpo, usted tuvo que haber tomado la decisión de girar su cuerpo. Aquí lo que realmente es importante es su mente, es su corazón, es la decisión que usted toma. Muchachos, hoy nosotros estamos lanzando esta semilla. No trajimos dulces, se nos acabó la plata. Pero, en serio que sí estamos lanzando esta semilla. Mire, Juan, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 8, versículo 15, cuando se están también refiriendo a la parábola del sembrador, dice, pero la que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno, y producen fruto con perseverancia. Aquellos que retienen la palabra y producen fruto con perseverancia constituye la evidencia de la salvación verdadera. Lo que se refiere a oír se refiere a la capacidad y al ejercicio de entender y creer, y perseverar es la obediencia continua
y dar un fruto en buenas obras. A Jesús se le arrimaron un día y le dijeron, ¿cómo se identifican? Y dice, ¿cómo se identifica realmente a aquel que es salvo? Y dice, por sus frutos es reconocido. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. El árbol bueno por obligación da buenos frutos. El árbol malo dará malos frutos. Es antinatural. Y yo siempre pongo ese ejemplo. Yo sé que algunos ya me lo han escuchado infinidad de veces. Pero yo nunca he visto un palo de café dando guanábanas. Ni un palo de mango dando aguacates. El palo de mango da mango. El palo de café da café. Aquel que ha sido sembrado en buena tierra da buen fruto. Es imposible que dé mal fruto. Y en esta lucha constante, como se los dijimos hace un tiempo, el Señor no nos dejó huérfanos. Dice que nos dio el Espíritu Santo, que es el Parácletos, aquel que lucharía por nosotros las batallas, aquel que nos recordaría las cosas. Pero en esa lucha constante, muchachos, es necesario vivir en intimidad, es necesario vivir pegado de la mano de Dios, es necesario que Él viva para que yo muera. Es necesario que Él tome el control de todo en nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros oídos. Es necesario que en el centro del corazón de cada uno de nosotros esté el Señor. Es necesario una generación que se levante y proclame a través de su vida que Jesús sí vive, que Jesús resucitó, que así como Jesús resucitó al tercer día, ha resucitado y está en mi corazón y es el que tiene el control de cada uno de nosotros. El llamado a través de finalizando este ciclo es que hagamos un alto en el camino, hagamos una autoevaluación de lo que es nuestra vida. Y nos demos cuenta, porque esa parábola del sembrador cuando fue a sembrar es el tipo de lo que Jesús quería decir. Cuando la palabra de salvación es sembrada en el mundo entero, las personas la reciben, pero es su decisión si quieren ser salvos. Dice que las personas se han condenado cuando rechazan a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. La salvación del mundo está en Jesús. Para los antiguos no existía la palabra cristianos, se decían estar en el camino de salvación, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, solamente Él, solamente en Él salvación, solamente en Él está el poder, solamente en Él. Si empezamos a vivir para nosotros, moriremos, pero si vivimos para Él, tendremos vida eterna. Todo aquel que quiera perder, el que quiera ganar su vida la va a perder, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Este es un mensaje que me acordó mucho de un hombre que se llamó Billy Graham. Tal vez algunos de ustedes lo conocerán. Y es mi corazón que espero estar en lo incorrecto. Espero estar en lo incorrecto. Pero muchos de acá tal vez piensen, este mensaje, ¿cómo así que arrepentimiento? ¿Cómo así que perdón? ¿Cómo así que el día de mañana, qué juicio? Muchachos, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y aquí el gangazo, aquí la oferta es Cristo. Es amarrarnos de Él. Y algo muy brutal que yo le contaba ahorita a Alex, para terminar por mi parte y darle paso a Jonathan. ¿Ustedes han visto Kentucky Fried Chicken, sí o qué? Bueno, en algún momento de mi vida yo tuve la oportunidad de conocer al CEO, al presidente de presidentes de Kentucky Fried Chicken cuando estuve en Estados Unidos. Se va a mí, se recorrió. El caso es que cuando conocí a este hombre, lo vi un día en la iglesia y yo ni papa idea de quién era. Y un día nos invitaron a la finca, le estaba comentando a Alex, una finca que él tenía como a 20 minutos de la ciudad. Y es un centro de alabanza y de oración, se llama La Campana de Hierro. Es espectacular y cuando ustedes lo buscan por internet, la música de ellos es
Es brutal. Esta gente no habla nada de Señor, dame, Señor, transforma. No, esta gente se enfoca en Jesús. ¿Y por qué les estoy hablando de este hombre? Cuando me acerqué a él, yo le pregunté, venga, yo imagino que esto ustedes lo han preguntado muchas veces, pero hermano, es que usted era el duro de una de las cadenas más fuertes a nivel internacional. ¿Qué lo hizo a usted dejar todo por esto? Me dijo, parce, llegué a la cima y no encontré nada. Llegué a la cima y literalmente pensé para mí mismo, esto es todo. Y con esto no les estoy ofreciendo un evangelio barato de ven que Jesús te va a dar alegría eterna y déjalo. No. Pero sí les voy a decir algo que Eclesiastés dice para cerrar el lado de los espinos, y es lo siguiente. Eclesiastés capítulo 2 dice, porque he encontrado que solo de parte de Dios viene comer, beber y disfrutar de lo que yo he trabajado. Solo de parte de Dios viene el comer, disfrutar de todo lo que la vida me ofrece. Cuando alguien me pregunta, venga, es que no, ¿sabe qué? Yo me voy a perder. Yo, hágale, parce, de una. Bien, pues ahí está la puerta. No quiero que pase. Pues yo le voy a decir, hágale, salga, que aquí el que está perdiendo es usted. Cada vez que nosotros le damos pie al enemigo, los que perdemos somos nosotros, no Dios. Dios no tiene nada que perder. Dios nos está haciendo un favor a nosotros. Dios nos está rescatando de nosotros mismos. Y muchachos, en serio que este hombre a mí me choqueó porque dijo, yo llegué allá y no encontré nada, porque toda la vida, a pesar de conocer a Dios, luché contra la voluntad de Dios hasta que la ahogué finalmente. Y porque yo me sentía mal al dejar de ir los domingos a la iglesia por estar trabajando al principio, pero ya después como que superé ese dolor y ya no me dolía. Y cuando me tocaba hacer algo incorrecto para levantar mi compañía, yo ya no me sentía mal porque estaba dándole trabajo a muchas personas, ese era mi argumento. Y era un choque de voluntades, donde un día yo maté la voluntad de Dios. Y cuando llegué allá, el Señor me recordó de Eclesiastés. Me decía, porque solo de parte mía viene el poder disfrutar. Se trata de vivir su salvación desde aquí. Su salvación y mi salvación no comienza en el día en que Jesús venga en caballos y tambores y metralladoras y varias cosas. Y no solo se trata de eso, se trata de comenzar a disfrutar la vida, porque cuando usted camina en salvación, usted entiende que todo lo que usted tiene alrededor suyo refleja el carácter de Dios. Aún la persona más corrupta que usted encuentre tiene algo del carácter de Dios impregnado, porque es parte de su creación. Solo en la salvación yo puedo disfrutar de lo que yo tengo a mi alrededor y entender que es de parte de Dios que puedo disfrutar la vida y hacer lo que hago. Chino, para cerrar el terreno correcto, ¿cómo podríamos cerrar algo ahí rápido? Yo quisiera terminar con estos versículos. Está escrito en Romanos capítulo 8, versículos 6 en adelante, y quisiera que me prestaran el máximo de atención. Dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, ese no es de él. Pero si el Mesías, Jesucristo, está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre. El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, por una parte herederos de Dios y por otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. ¿Podemos terminar con una oración? Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por tu palabra. Hoy sabemos que para poder continuar y dar fruto de acuerdo a tu voluntad, el primer fruto que tenemos que dar es el fruto de salvación, el fruto de hacer un cambio en nuestra vida y reconocer que sin ti nada podremos hacer. Sabemos que desde ahora en adelante, si tu espíritu está en nosotros, el espíritu del que levantó a Jesús el Mesías de la muerte, nos levantará y nos vivificará. Te quiero pedir, oh Dios Todopoderoso, que tu palabra ha sido sembrada, y sé de todo corazón que ha sido sembrada en buena tierra, que ha habido un cambio y una transformación en cada uno de nosotros, porque tu palabra es poder. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando de acuerdo a tu voluntad, al propósito que fue marcado desde antes de la fundación del mundo en cada uno de nosotros. Que vivifiques nuestros cuerpos y nos des la fortaleza necesaria para que la salvación entre en cada uno de estos corazones y no haya obstáculo ni externo ni interno que pueda ahogar esta tu palabra, y que aquí se levante una generación de jóvenes que muestran tu luz a las naciones, a toda parte donde va, sean sus universidades, colegios, hogares, trabajos, porque tú, Señor, tomarás y tienes el control de cada una de las cosas. Que ya no miremos lo externo, que lo externo no nos dé la alegría, sino que la alegría sea el verdadero shalom de Dios, esa paz interna que el mundo no puede dar, que solamente tú puedes dar. Sabemos que en el mundo tenemos aflicción, pero confiamos en ti, que tú has vencido al mundo. Padre, nosotros hicimos tu voluntad, ahora haz la tuya, Señor, la transformación de cada uno de los corazones de las personas que hoy vinieron, que hoy nos escuchan. Yo sé que tu palabra es poder, y tu poder, Señor, ha vencido al maligno, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesús el Mesías. Amén y amén. Bueno, muchachos, en esa misma actitud yo los invito a que se pongan en sus pies, por favor, un momento, y que haga esta oración muy sencilla, pero hágala, por favor. Dígale al Señor: Espíritu Santo, revélame en qué terreno estoy, pero hágala que usted se pueda escuchar con sus propios oídos, porque a veces uno no, que usted se escuche. Hágala: Espíritu Santo, dime en qué terreno estoy. Si quiere lo puede repetir conmigo: Espíritu Santo, dime en qué terreno estoy. Y quiero hacer una invitación especial para los que no saben en qué terreno están, o para los que creen que están en uno de los tres terrenos que no sirve para nada, a que se acerquen esta noche al Señor y den un paso al frente y le digamos: Señor, yo quiero estar en el terreno que da buen fruto. Si usted quiere tener un acercamiento con el Señor de manera simbólica, yo le invito aquí adelante, y si quiere ponerse sobre sus rodillas para que usted le diga: Señor, quiero estar en terreno fértil delante de ti. Y no se preocupe por el que está al lado. Señor, quita la preocupación de lo que digan, de lo que piensen de mí. Y de verdad, déjame tener una comunicación sincera en este momento contigo. Tenemos ocupaciones durante todo el día, pero el día tiene casi 1500 minutos y solamente te dedicamos muy pocos. A veces pasamos días sin dedicarte nada.
Entonces aproveche este momento para que saque unos minuticos, 2, 3 minutos, y venga a los pies del Señor. Y muy honestamente dígale: Señor, no sé cuál es el terreno de mi corazón, o a pesar de que estoy en buen terreno, no estoy dando fruto. Señor, me he dejado llevar por lo que escucho acerca de mí, o me he dejado llevar por los derechos que creo tener, o me he dejado llevar por las ideas que pienso que tengo la razón. Pero hoy someto mi voluntad a la tuya, para que tú me hagas crecer como una planta firme, como una planta fuerte, como una planta grande y que da fruto y sombra a otros. Señor, parezco estar bien, pero puedo estar seco por dentro. Tú lo sabes. Algunos estamos muy bien acá y nos vemos muy bien, pero venimos de pecar, o incluso tenemos planeado ir a pecar. Pero el Señor sabe, y aun cuando creemos que nadie nos vio, el Señor siempre ha estado ahí. Y la buena noticia, muchachos, para esta noche es que el Señor, seamos como seamos, nos sigue amando. Señor, tú aún nos amas, aún como somos, aún como pensamos, aún como actuamos, aún como pensamos del otro, aún como actuamos y decidimos, aún como hacemos negocios, aún como administramos nuestros recursos, aún así nos amas. Si usted quiere, también ahí en su lugar puede ponerse de rodillas delante del Señor. Creo que cualquier otra persona famosa doblaría más fácil nuestras rodillas que el Señor, pero como les decía, podemos dedicar unos minutos a Él y decirle: Señor, aquí me tienes vulnerable, aquí me tienes sencillo, aquí me tienes como soy. Tú sabes la verdadera persona que soy, tú sabes las verdaderas cosas que pienso, tú sabes que muestro una sonrisa pero por dentro tengo rabia, tú sabes que dije tal cosa y realmente estaba mintiendo. Tú sabes todo, Dios. Y ponemos nuestra cédula, nuestra cara, nuestro corazón, nuestra identidad delante de ti para decirte que confiamos en ti para que nos levantes y para que nos afirmes en lo que tú quieres que seamos. Señor, trasplanta esa semilla que está en mal terreno. Si mi semilla cayó en rocas, Señor, recójala por favor otra vez y llévala a tierra fértil. Señor, si mi semilla cayó entre espinos, si estoy en el lugar que no debo estar, por favor recoge esa semilla, quita esos espinos, Señor, y llévame a tierra fértil. Si mi semilla cayó en el camino, Señor, por favor no permitas que lleguen las aves a arrancarme de ti. Si alguien ya ha venido a invitarlo a alejarse de Dios, si alguien ya le ha dicho que no pierda el tiempo con Dios, si alguien ya ha tratado o incluso lo ha logrado sacar de alguna manera de los caminos de Dios, pídale al Señor que tome esa semilla nuevamente y que la deposite en terreno fértil. Señor, muchas gracias por el terreno fértil. El terreno fértil es nuestro corazón. Queremos un corazón para ti, un corazón puro, un corazón que se esfuerza por obedecerte. Cuando la palabra dice que debemos dar fruto es sinónimo de obedecer. Dar fruto es sinónimo de seguir. Dar fruto es sinónimo de cambiar. Dar fruto es sinónimo de decidir. Señor, ayúdanos esta noche a decidir. Ayúdanos esta noche a cambiar. Ayúdanos esta noche a obedecer. Ponemos nuestros corazones delante de ti, Dios. Y ahora que estamos terminando esta temática y cerrando una de las series del año, te pedimos que nos cuides para que no desviemos la mirada, para que no nos cansemos de hacer el bien, para que no nos cansemos de andar contigo y para que, por favor, Señor, no nos sueltes de tu mano. Sabemos que la hemos embarrado, que sabemos que hemos fallado, pero hoy estamos delante de ti diciéndote que tú puedes cambiar eso, porque no hay cosas difíciles para ti. No hay corazón duro que tú no puedas romper. No hay corazón seco que tú no puedas regar. No hay corazón infértil que tú no puedas volver fértil. Te pedimos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, la semilla crezca y podamos dar fruto. Y no fruto para impresionar a otros, no fruto para que nos veamos bien, no frutos para que digan que somos buenos cristianos, y no fruto para que digan que
tenemos muchos dones o talentos, sino fruto para agradarte a ti, fruto para bendecir a otros, fruto porque tú quieres que demos fruto. Muchas gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, y te pedimos, Señor, de manera sincera, que no sea una oración de hoy, sino que sea una oración matutina. Yo les pido, muchachos, que en sus vidas personales a diario dígale: Señor, muéstrame cómo está mi terreno, muéstrame cómo está mi corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y guíame en el camino eterno. Señor, remoja mi corazón para que sea como un árbol plantado junto a la corriente del río, que aun cuando llegan los tiempos secos, que aun cuando llegan los tiempos malos, yo pueda dar fruto, que nadie a mi alrededor da fruto, pero eso no es un factor para que yo no pueda darlo, que yo pueda dar sombra a otros, que yo pueda ser de bendición a otros, Señor. Señor, te dispongo mi vida en esta noche. Si alguno de ustedes no ha entregado su vida al Señor, dígale: Señor, dispongo mi vida en tus manos. Hasta el día de hoy he decidido yo, hasta el día de hoy he hecho las cosas como me parece, pero a partir de hoy decidirás tú, y a partir de hoy haré las cosas que a ti te parecen. Señor, pongo mi vida en tus manos, pongo mi vida en tus manos, Señor. Hoy nos postramos delante de ti. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Canta esta noche. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Con tu presencia, en tu presencia, rodéame en todo tiempo, sé que me